Evangelio de hoy. Reflexión, Padre Carlos Conde. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de vivir con toda la Iglesia, con toda la comunidad de creyentes en Cristo, de discípulos, todo el proceso de la Pascua, que nos permitió ir asumiendo la presencia de Jesús resucitado en la Iglesia, que nos condujo pedagógicamente a entender su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, para gozarnos en la gloria que Él inauguró para todos nosotros, entrando Él primero en su ascensión gloriosa y abriendo para nosotros la gloria con la salvación conseguida por su misterio pascual que ofrece por nosotros. Y una vez que el Espíritu Santo viene a la Iglesia en la efusión de su aliento de vida, de su aliento sagrado, que convirtió a los discípulos de ser un grupo de personas temerosas, encerradas, que conservaban el buen recuerdo de su Maestro, y con la efusión del Espíritu Santo se convierten en una comunidad alegre, valiente, en torno a María, que testimonian y van a todos los rincones cumpliendo la misión que Jesús, nuestro Maestro, les dejara, ir a todos los rincones, a anunciar la buena nueva de Cristo. Hoy, la palabra de Dios. Hoy Jesús nos confronta y hace que nos cuestionemos, porque la respuesta a esta cuestión que hace a Jesús define nuestro estilo, define el estilo de cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos. Dependiendo de cómo respondas tú a la pregunta que hace Jesús hoy, pregunta central en el Evangelio, es la manera como nos comportamos, es la manera como como vivimos y como servimos también al prójimo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Fíjense que unos versículos antes del texto bíblico que hoy es proclamado en la Santa Misa, ya el tetrarca Herodes, gobernante en turno en la época de Cristo, se cuestionaba quién era ese hombre.
por lo que oía de los milagros que realizaba, por lo que escuchaba de las predicaciones y de la valentía con que anunciaba el reino de Dios y de la coherencia de vida que llevaba. Ya el tetrarca Herodes que preguntaba ¿quién es ese hombre? Algunos le darán respuesta de lo que lo equiparaban con algún profeta o lo equiparaban con aquel maravilloso hombre que fue el precursor de Jesús, Juan el Bautista. Hoy Jesús le pregunta a los discípulos en un clima orante. Es bien interesante, es tan importante la respuesta a esta pregunta que Jesús lo pregunta en un momento de oración. Había ido a un lugar solitario para orar. Ahí, en el momento de la oración, en la intimidad con sus discípulos y con el Padre Celestial, es que lanza Jesús el cuestionamiento fundamental acerca de quién es Él. ¿Quién dice la gente? Fíjense, pedagógicamente, primero va por la gente. Entonces, el gobernante en turno se cuestiona. Y Jesús sabe que la gente también se cuestiona acerca de quién es Él. Porque su presencia no pasa desapercibida. Inquieta, cuestiona, confronta, como nos confronta en la actualidad. Nos confronta en la actualidad su presencia en la Santa Eucaristía, su presencia en cada sacramento, su presencia en la palabra que es proclamada en nuestras comunidades eclesiales. Cada vez que nosotros nos adentramos en la lectura de la palabra de Dios, nos confronta. Cada vez que vamos a la oración, Jesús nos confronta también, nos cuestiona, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué me está diciendo a mí? Cada vez que vamos al pobre, cada vez que vamos al enfermo, nos confronta. ¿Y por qué no decirlo? Cada vez que contemplamos la creación, la armonía rota por el pecado del ser humano, por la avaricia, la guerra, la destrucción del mundo que se está viniendo, por el odio, por los rencores y por los acuerdos que nunca llegan entre las grandes naciones, o la contaminación excesiva, también nos confronta Dios ahí. ¿Quién soy yo para ustedes? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dan una respuesta que lo equiparan a uno de los profetas famosos del Antiguo Testamento, fundamentales. ¿Como quién? Como Juan el Bautista, como Elías o alguno de los profetas. Pero llega el momento de digamos en términos deportivos taurinos, llega el momento de la estocada fundamental. Estamos en el clima de oración. Cuando Jesús dice, bueno, ya el gobernante se cuestiona. Las multitudes o la gente se cuestiona y tiene su respuesta. Pero ustedes, los que están orando conmigo, los que han caminado conmigo, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esta es la respuesta a esta pregunta. Define el tipo de cristiano que eres. Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿El Mesías, el Salvador? ¿Un trámite en una oficina de una parroquia? ¿Eso es Jesús? ¿Obtener un trámite con un certificado que diga que recibió un sacramento? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Portar una medalla? ¿Nada más? ¿Quién es Jesús? ¿Realizar algún sacrificio? ¿Alguna peregrinación? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo vivo mi cristianismo para decir quién es Cristo para mí? Pedro se adelanta y en nombre de todos dice el Mesías de Dios. Pero Jesús lo manda a callar para que no se entienda mal. Ciertamente en la época de Cristo la gente esperaba un Mesías que viniera a restablecerlo todo, pero al modo político, al modo militar, y que hiciera de Israel un pueblo superior a los demás. Pero Jesús no buscaba ese tipo de mesianismo, ni lo presenta, ni le interesaba. Es entonces cuando Pedro, a nombre de todos, dice, ¿tú eres el Mesías de Dios?
Lo manda callar en el Evangelio de Lucas, que es proclamado en este domingo, pero después explica su tipo de mesianismo, que es de ofrenda, que es de sufrimiento, que es de pasión, que es de muerte y es de resurrección. Ese es el Mesías. ¿Qué nos toca a nosotros? Si respondimos o dimos respuesta a la pregunta que Jesús hoy, siglo XXI, hoy frente a tantas ideologías que están entrando en la sociedad, ¿quién es Jesús para mí? En las batallas ideológicas, en las batallas educativas, en las batallas comerciales, en las batallas del mundo, en las batallas propagandísticas, ¿quién es Jesús para mí? ¿A qué tipo de Jesús me estoy refiriendo con mi vida, con mis opciones? ¿Quiero un Jesús a mi medida? ¿Quiero un Jesús a mi modo? A lo que yo me convenga. Yo delineo el tipo de Mesías que quiero, o por el contrario, acepto desde la fe, desde el bautismo, desde la catequesis, desde la evangelización que he recibido, acepto a Jesús, el Verbo de Dios encarnado, que se ofrece por mí y por toda la humanidad, y que nos regala su proyecto maravilloso en el Evangelio que nos deja, o yo lo manipulo. Por eso es muy claro cómo cierra Jesús, después de que se dio la respuesta clara, que es el Mesías, y él aclara qué tipo de Mesías es, qué espera del que va a creer en él. Del que va a creer en él, y entonces se dirige a la multitud. Aquel que quiera seguirlo no tiene que buscarse a sí mismo. Jesús es ofrenda. No es éxito personal, es ofrenda total por los demás. Que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día. Es contrario al esquema del mundo. Este mundo se vino para gozar. Que tome su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Es asumir con nuestra vida la respuesta de que Jesús es el Mesías que se ofrece en sacrificio de amor por la humanidad. Cada uno, tú, cada uno de tu familia y de tu comunidad, hoy tenemos que responderle a Jesús en un clima de oración, sea en la Eucaristía o en otro momento. ¿Quién soy yo para ti? Jesús nos dice, cada uno respondámosle, ¿quién es Jesús? ¿A qué tipo de Jesús acepto y sigo? Que así sea.